Hola amados hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas y esperando que en medio de cada uno de sus hogares la bendición de Dios siga alcanzando a cada uno. Damos gracias a Dios por este día precioso que nos da y que nuevamente tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Pero antes de poder iniciar con el tema que hoy tiene para nuestra vida o que el Espíritu tiene para nuestra vida, vamos a estar orando para entonces poner esta palabra y al mismo tiempo ponernos nosotros para que podamos recibir la instrucción de su Espíritu. Entonces ahí donde estamos en casita, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso que tú nos das, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú estás presente en medio de cada hogar, en medio de cada vida, Señor. Y hasta hoy día tus misericordias están siempre, Padre, a favor de nosotros, Padre. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu palabra ministrando los corazones, Señor, que sea tu palabra guiándonos, Señor, pero también, oh Rey, que a la medida en que vamos conociendo de ella, Rey, podamos poner en práctica, Padre, tu palabra, de forma que podamos ver, Señor, a tu Hijo Jesucristo formado en nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Úsame en esta mañana para poder impartir esa palabra que viene solamente de ti, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces vamos a iniciar. Desde hace 2 domingos para atrás, hemos venido desarrollando temas relacionados con el amor fraternal. Si tal vez recordamos los que hemos podido ver en los domingos pasados, se ha estado abordando lo que es el origen del amor fraternal, y el domingo pasado se trabajó en lo que es el amor fraternal como una forma del crecimiento del cristiano. El día de hoy lo que nos corresponde es poder desarrollar otro tema igual relacionado al amor fraternal que lleva como nombre la manifestación del amor fraternal. Sí quisiera recapitular algunos puntos que considero, hermanos, tenemos que tener presentes para que entonces poder mantener el hilo de la enseñanza que Dios nos está trayendo. Y es que desde que iniciamos el tema, el Señor nos dio una instrucción fundamental que está escrita en su palabra en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 1, en el cual el Señor nos daba una indicación precisa, y esa indicación es que permanezcamos todos en el amor fraternal. Y pudimos entender que cuando hablamos permanecer es estar firmes, estar constantes en algo, y es ahí en donde el amor fraternal es esa instrucción fundamental, esa instrucción necesaria en la cual todos nosotros tenemos que permanecer. Como también vimos, amados hermanos, que no se puede confundir el amor fraternal o el afecto fraternal con una emoción o con un sentimiento en donde pueda venir a darse por causa de un estímulo exterior, porque no es así. Estamos hablando de un afecto en donde como hermanos espiritualmente, porque tenemos un único Padre como es Dios, hay un lazo o una unión muy especial, una unión que nos hace a cada uno de nosotros como pueblo de Dios estar unidos y poder expresar a otros ese amor fraternal o ese afecto fraternal. Así como en una familia hay una unidad, un amor, porque están juntos en un lugar donde conviven y donde hay un sentimiento tanto del Padre para con el Hijo como el Hijo para con el Padre. Así, si aplicamos esta analogía, podemos nosotros llevarlo a entender de que en el Señor tenemos un único Padre, que es Dios, y que ahora todos que somos hermanos y que somos parte de la familia de Dios, podemos estar en esa unión o en ese lazo especial que hace que nosotros tengamos que manifestar o mostrar el amor fraternal. Y esto, amados hermanos, solo puede darse siempre y cuando salga de una de las mayores fuentes, y es de ese amor de Dios que ya está implantado en cada uno de nosotros. Por eso cuando la palabra en primera de Juan capítulo 4 dice que el amor es de Dios y que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, es porque entendemos que esa fuente, ese amor es Dios. Y cuando nosotros hemos nacido y somos parte de la familia de Dios y decimos que le conocemos, vamos a manifestar el amor fraternal. Como también la escritura es muy enfática y menciona que nadie puede decir que conoce a Dios y no ama a su hermano.
Entonces, ahí es donde podemos, amados hermanos, entender que todos nosotros que somos parte del pueblo y que hemos nacido de ese Dios que produce ese amor que no es humano, sino que es un amor especial, un amor en donde hay una entrega sin ninguna condición, procede de Dios y ya está en medio de nosotros. Como también vimos, amados hermanos, también que Jesús nos diese un nuevo mandamiento, el cual muchos de nosotros conocemos, como es que os améis unos a otros como yo os he amado. Y algo muy claro que también especificaba el Señor ahí en Juan capítulo 13 era que también decía, en esto conocerán que soy mis discípulos. Es decir, que si nosotros somos discípulos de Él, vamos a practicar el amor fraternal, porque hemos decidido aprender como discípulos. Hemos decidido aprender porque el fin es poder ir creciendo espiritualmente para poder ser como ese maestro, para poder ser como Jesucristo. Y a pesar de que este mandamiento muchos lo conocen y puede ser muy antiguo en medio de todos los pueblos, se vuelve nuevo en el momento en que se vuelve fresco para nosotros porque lo practicamos y porque vemos los beneficios y la bondad de llegar a practicarlo. Como también pudimos ver de que el amor fraternal se aprende y del primero del cual aprendemos es de Dios mismo, porque de ahí es donde sale el amor. Pero también lo podemos aprender de los que están a nuestro lado, de todos aquellos que también tienen el amor de Dios y que lo han manifestado. Así que cada vez que veo a aquellos que testifican lo que es practicar el amor fraternal, definitivamente yo aprendo para entonces también yo de la misma manera poder seguir esos pasos. Y finalmente también algo que pudimos llegar a comprender es que el amor fraternal es un ingrediente importante en la vida cristiana. Ese afecto fraternal debe abundar, dice la Escritura, cuando lo vimos en 2 de Pedro capítulo 1. Porque de esta manera, si abunda, no nos va a dejar, amados hermanos, de estar quietos o ociosos, sino que vamos a seguir dando frutos en el Señor, de manera que día con día vamos a ir creciendo. Entonces, esto solamente es para recapitular lo que hasta este momento hemos llegado a ver. Y vamos entonces a poder desarrollar el día de hoy el tema entonces, la manifestación del amor fraternal. Para eso vamos a irnos al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Sí es muy importante, amados hermanos, también hacer uso de la Biblia para que de esta manera podamos ir corroborando cada una de las lecturas que vamos a realizar. Entonces dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Dice así, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y esto fue algo, amados hermanos, que llegó a escribir el apóstol Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses. Pero antes de que Pablo llegara a escribir esto, en su segundo viaje, había realizado por primera vez la visita a Tesalónica. Pero antes de esa visita, hermanos, según el capítulo 2, en su versículo 2, había padecido mucho, pues había sido maltratado, insultado, había sido ultrajado en el sector de Filipos. Y a pesar, amados hermanos, de que todo esto llegó a vivir Pablo, Pablo no se detuvo, porque ya el amor de Dios estaba operando en su corazón. Ese amor de Dios que hace que no solamente se lleve el Evangelio, sino que se demuestre por medio del amor que Dios ya había puesto en Pablo. Así que a pesar de todo esto, él continuó hacia adelante y llevó el Evangelio. Y según lo que escribe el libro de Hechos en su capítulo 17, una vez que llegó Pablo y empezó a predicar el Evangelio, muchos empezaron a creer, muchos empezaron a seguirle a él, como también hubieron otros que se opusieron al Evangelio y no quisieron creer. Pero de este grupo que llegó a creer, desde el momento en que se les llevó el Evangelio y creyeron en el Señor, ya venían a ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte, amados hermanos, de la familia de Dios, ya son parte de un solo Padre. Ya se vuelven hermanos. Por eso Pablo se entregó a ellos con mucho amor y con mucha entrega, porque ya al ser parte de la familia de Dios, les tenía un gran afecto. Se iba a convertir
para con ellos como esa nodriza que los cuida, que los ama, como esos hijos también amados, llevándoles no solamente entonces el Evangelio, sino llevándoles la palabra, enseñándolos, instruyéndolos, como hace cualquier padre de familia para con sus hijos. Pero, ¿qué pasó con esos otros que se opusieron? Esos otros que se opusieron vinieron a tratar de ver cómo le hacían daño a Pablo. Pero el grupo que sí creyó protegieron a Pablo y a Silas, en donde dice el libro de Hechos que tuvieron que sacarlos de la ciudad para protegerlos. Y es aquí en donde, amados hermanos, tomo el versículo 8, porque Pablo decía: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino hasta sus propias vidas. Porque en esa oposición, en el cual muchos se levantaban para hacerle daño a él, Pablo eso no lo detenía de seguir impartiendo y mostrando el afecto fraternal para los tesalonicenses. A pesar de los peligros que pudiera haber enfrentado en ese momento, él iba a seguir adelante, no solo impartiendo el Evangelio de Cristo, sino impartiendo la palabra de Dios y esperando que el grupo de tesalonicenses llegara tarde o temprano a ser una iglesia, llegara a ser un grupo de hermanos que pudieran estar firmes en el Señor, que pudieran ser instruidos por la palabra, como también que pudieran practicar el amor fraternal unos a otros como Él se lo estaba demostrando, a pesar de cualquier dificultad o limitación que se pudiera ver Pablo. Hoy día, amados hermanos, hay muchos hermanos que demuestran esto. Hay muchos hermanos que se entregan a servir al pueblo de una forma desinteresada, porque aman, porque el amor de Dios está ahí. Hay muchos que también nos muestran su interés y su afecto, que también se preocupan por las necesidades no solamente espirituales, sino hasta físicas. Hay muchos que tal vez yo he oído decir o preguntarme a mí, ¿cómo se encuentra tal familia? Porque tal vez han estado orando y en ese momento en que están orando, les surge una inquietud, una preocupación por esa familia. Y aún están anuentes muchas veces a decirme: hermano, si en algo puedo participar, si en algo puedo ayudar, porque ese amor que Dios ha puesto en el corazón de ellos hace que haya ese interés, ese deseo de mostrarle afecto a otros. Hemos visto esos hermanos, pero también el Señor me hacía una pregunta en este momento, y el cual quiero hacerla a cada uno de los que están escuchando. Hoy, en este tiempo de pandemia, en donde se ha caracterizado por el distanciamiento el cual tenemos que tener unos para con otros, para evitar un posible contagio, ¿qué tanto yo practico el amor fraternal? ¿Qué tanto muestro al pueblo el afecto fraternal? Porque, amados hermanos, a pesar de que hoy día, por las indicaciones que tenemos que mantener la distancia, Dios nos ha permitido tener aún los medios de comunicación como para poder levantar ese teléfono, como para poder escribir un mensaje y preguntarle al hermano: ¿cómo estás? Como también para aquellos que tal vez están padeciendo dificultades por diferentes situaciones, tal vez porque han perdido un familiar, porque tal vez están en necesidad por causa de que sus trabajos se vieron reducidos, o porque también estén viviendo un tiempo de quebrantamiento de salud, o porque tengan algún proyecto, sea universitario, sea personal, y que tal vez nosotros nos hemos dado cuenta y podemos levantar ese teléfono y decirle: te tenemos en oración, sigue adelante, Dios va contigo. O saber que en los momentos en donde se da algún triunfo, ante ese esfuerzo que puede hacer algún hermano, les podemos decir: nos sentimos gozosos que Dios te dio la victoria. Como también decirle a aquellos que tal vez están quebrantados de salud: estamos orando por ti, esperando que Dios pueda extender su mano para que pueda sanarte. O estamos acá para consolarte y decirte que Dios te ama, que Dios te fortalezca. ¿Cuántos, amados hermanos, en este tiempo lo hemos hecho?
O tal vez por este tiempo de pandemia y distanciamiento no hemos levantado ese teléfono ni hemos escrito un mensaje. Vean el ejemplo de Pablo. Y a pesar de que aquí no se indica un distanciamiento, pero sí estamos considerando acá de que a pesar de toda la persecución y padecimiento de Pablo, eso no le impidió de que pudiera bendecir al pueblo de Tesalónica, llevando el evangelio, llevando la palabra, demostrándoles cuánto les amaba a ellos, que ponía hasta en riesgo su propia vida y que por eso él expresaba y decía: he de entregar mi vida por ustedes, porque su único interés era ellos, era verlos crecer, era verlos poder experimentar el amor de Dios que podía salir por medio de Pablo. Hoy, amados hermanos, el Señor nos invita a practicar el amor fraternal, el afecto fraternal. Tengamos en cuenta a todos los hermanos que están a nuestro alrededor. Muchos de ellos el Señor nos los pone en nuestros pensamientos cuando estamos orando. Y es ahí en donde, amados hermanos, nos corresponde a nosotros preguntar: ¿cómo están? Alentar, fortalecer, tenerlos en oración. Y no solamente a aquellos que han estado muy cercanos a mí. Hablo de niños, hablo de jóvenes, hablo de adultos mayores, de matrimonios, con los cuales en un momento, cuando estaba abierta la casa de oración, compartíamos muy cercanos. Pero hoy la pandemia no puede ser un impedimento para nosotros poder seguirnos comunicando y poder seguir fortaleciendo al pueblo. No es, amados hermanos, solo de unos cuantos. Es de todos, porque somos parte de la familia de Dios. En una familia, hoy, es normal y es correcto de que haya una relación entre padres e hijos, entre hijos y padres, como también entre esposos, porque se conviven juntos, porque se demuestran el amor los unos a los otros. Hoy hemos llegado a entender que al ser nosotros hijos de un mismo Padre, al ser todos nosotros hermanos, nos tenemos que dar con el mismo amor y aún mucho más, amados hermanos, con el amor de Dios, el cual es incondicional, el cual hace que procuremos preocuparnos los unos a los otros para edificarnos en amor. También hay algo que podemos comprender en este pasaje, y es que Pablo aquí no solamente estaba ejecutando el ministerio al cual había sido llamado, ya no solamente estaba llevando el evangelio de Dios, sino que estaba demostrando ese amor fraternal al entregar totalmente su vida al servicio de cada uno de los tesalonicenses, de cada uno de aquellos a los cuales él estaba amando. Y es aquí en donde también podemos llevarlo a todos aquellos obreros que le sirven al Señor. Obreros que muchas veces entregan su tiempo para poder servir, que sacrifican aún tiempo de familia para poder prepararse en enseñanzas y poder impartirlas para poder edificar al pueblo. Esos obreros esforzados que se entregan al Señor. Pero vemos aquí, amados hermanos, que esa entrega tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir a una entrega en donde se tiene que manifestar ese amor sincero y genuino. Es ahí en donde pueden haber obreros que son de cumplimiento o obreros con un amor genuino. Hablo de obreros de cumplimiento que tal vez han sido llamados y ejecutan muy bien su labor, pero nada más. Pero hay obreros que ejecutan muy bien su labor, pero junto con ello entregan sus vidas. Tienen el mismo sentir de Pablo y van más allá de lo que realizan, porque saben que a los que tienen a su cuidado son pequeñas ovejas del Señor y se dan a ellos con amor, se dan a ellos para guiarlos, se interesan por ellos esperando ver cómo crece el fruto en medio de sus vidas y de esa manera imparten enseñanzas, de esa manera dedican el tiempo
porque incluyen el amor como ese ingrediente indispensable en medio de sus vidas y lo manifiestan con el amor fraternal cuando se entregan y se dan en totalidad. Por eso la Escritura habla también en Corintios capítulo 13 que pudiera haber profecía, pudiera haber fe, pudiera haber alguien que hable en lenguas, pudiera aún darse bienes, como también entregar hasta sus propios cuerpos, pero si no hay amor, nada soy. Dios quiere que ese amor se perfeccione en nuestra vida y la forma en que se perfeccione es también manifestándolo y demostrándolo como Pablo lo manifestó aquí para los tesalonicenses. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar al siguiente pasaje que se encuentra en el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 15. Y dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 15. Dice así: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y vemos aquí, amados hermanos, el gran amor que Dios había puesto en Pablo, porque ya no solamente tenía un pueblo allá en Tesalónica, con el cual se entregó y con el cual amó, como hace un momento lo vimos, sino que también dice que por tercera vez iba a visitar a Corinto. Es decir, que había otro pueblo ahí en Corinto al cual también Pablo les mostraba el amor fraternal y al cual Pablo también se entregaba por cada uno de ellos. Vemos que aquí Pablo en su versículo 14 dice: aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Él esperaba, dice, no ser gravoso, porque no busco lo vuestro. Y cuando aquí dice no ser gravoso, es porque en su oportunidad había situaciones que se estaban dando en Corinto, en donde había un caso de inmoralidad, y en donde Pablo era necesario tener que exhortar al pueblo para que recapacitara, para que no siguiera en tal conducta, para que no permitiera tal conducta, sino que pudieran venir a buscar, a ejecutar la voluntad de Dios. Ahora, cuando dice ahí la palabra, dice porque no busco lo vuestro, es porque Pablo no estaba interesado en lo que le podían dar los corintios. Como habrán algunos que tal vez estén interesados por recibir ganancias de otros, por recibir aún halagos, por recibir algo en lo que ofrecen. Pero el creyente no debe ser así, porque el creyente va a entregar el amor fraternal, porque sale del corazón de Dios. Por eso cuando la Escritura dice que Él nos amó primero, es porque Él sin ningún interés nos amó primero para que nosotros pudiésemos aprender y amarle a Él. Pablo no se interesaba aquí por recibir ganancia alguna de parte de ellos. Lo único que le interesaba, como dice ahí en el pasaje del versículo 14, me intereso por vosotros. Él iba por ellos, porque quería ver en ellos frutos, porque quería ver en ellos un grupo o un grupo de creyentes que pudieran ser edificados, afirmados en la voluntad de Dios, instruidos y guiados. Y en esto implicaba que Él demostrara ese amor fraternal entregándose a cada uno de ellos. También continúa ahí en el versículo 14, diciendo Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y hoy día muchos padres reservan herencias para sus hijos, con el fin de que tengan un buen lugar donde vivir, con el fin de que tengan un buen estudio y aún una buena estabilidad. Pero aquí Pablo podía entender esto y podía saber de que él no esperaba nada de ellos, sino que lo que esperaba más bien es atesorar para ellos. Y cuando hablamos de la palabra atesorar, que en el griego lo que significa es amasar o reservar, literalmente o figurativamente tesoro, guardar, hacer tesoro. Significa también acumular, significa atesorar. Cuando hablamos de amasar, en sí lo que significa es acumular. Y cuando hablamos de reservar es guardar una cosa con el fin de tenerla disponible para una persona en un momento determinado. Es decir, que cuando decimos
Cuando dice Pablo aquí atesorar, es porque él guardó y reunió las cosas de mayor valor para entregárselas a los corintios. Pero ¿qué serían todas esas cosas de mayor valor? Sino poderles mostrar a él el testimonio de Dios y el amor de Dios para con cada uno de ellos. No solamente en el compartimiento de la palabra, sino testificando y accionando y mostrando que se interesaba por ellos, de tal manera que entregaba su vida en totalidad. Pero sigue diciendo ahí, amados hermanos, como una forma de demostrar esto, en el versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo. Vean que una de las primeras frases que utiliza Pablo ahí en el versículo 15 es, y yo con mayor placer gastaré lo mío. Vean, amados hermanos, esa expresión que dejó Pablo allí. Porque tal expresión definitivamente bota cualquier argumento en donde se dijera que Pablo le interesaba alguna ganancia de parte de los corintios, sino que más bien lo que podía estar bajo su posesión, lo que podía ser suyo, aún eso gastaría con placer, dice, por amor a ellos. Hoy, amados hermanos, ¿qué tenemos nosotros? Puede ser que alguno pueda decir, tengo tiempo, tengo dinero, tengo bienes, pero ¿cuántos de nosotros, entre esa abundancia que Dios nos da, nos preocupamos por el pueblo? ¿Saben algunos que algunos hermanos han quedado sin trabajo y que otros hermanos se han visto con salarios reducidos? ¿O otros tal vez tienen alguna necesidad, sea de vestido? ¿Cuántos estamos procurando en esa abundancia que Dios nos da y de la forma de poder también manifestar y mostrar ese afecto fraternal, de poder decir, acá tengo esto para aquellos hermanos que lo necesitan? Gracias a Dios, Dios ha permitido también que tengamos un rubro que se llama la ofrenda de amor, con el cual lo que se recoge de ahí se procura utilizar para poder bendecir a hermanos que están tal vez en alguna necesidad porque han quedado sin trabajo o porque están sin alimento. Pero es parte, amados hermanos, de también practicar el amor fraternal, porque ahí es donde yo demuestro que me intereso por aquellos que tienen alguna necesidad. Por eso Pablo aquí, tal expresión nos deja a entrever eso, que con mayor placer gastaré lo mío por amor a vosotros. Tal vez también algunos hermanos recibirán y acogerán a otros con una gran hospitalidad, en donde aún entregarán de sus alimentos para compartir. Y es parte, amados hermanos, también de ese amor fraternal. Y vean también que hay algo muy característico en esa frase, y es que lo que él gastaría, lo gastaría como con el mayor placer. Es decir, que no había queja ninguno, sino había un gozo interior de saber de que podía bendecir a otros con lo que Dios le había abundado a él. Qué maravilloso esto. Pero, amados hermanos, no queda ahí todo, sino que sigue diciendo la siguiente expresión de este texto: y aún yo mismo me gastaré, aún, aunque amados más, sea amado menos. Dice ahí la palabra, yo mismo me gastaré del todo. Y no habla de una parte, no habla parcialmente. Está hablando que gastaría totalmente su vida, negándose a sí mismo por amar a otros. Ahí es donde vemos a muchos que ha testificado la palabra como lo fue el Señor Jesucristo, en donde no tenía ni a dónde a recostar su cabeza y en donde muchas veces pudo haber tenido cansancio, pero no se detenía de seguir mostrándole a todos los que estaban a su alrededor el amor de Dios. Como así Pablo, a pesar de todo lo que vivió, pudo haber sentido hambre, pudo haber sentido sueño, pudo haberse sentido débil, pudo haberse sentido triste, pero no se detuvo en entregar el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez no estamos padeciendo algo similar, pero nuestra tristeza hace que nos mantengamos lejos de poder compartir este afecto fraternal? ¿Cuántos tal vez nos sumergimos en las situaciones personales que vivimos cuando más bien
Es el momento de practicar el amor fraternal y poder edificar a otros, porque yo ahí mismo voy a ser edificado, porque yo ahí le estoy permitiendo al Espíritu que por medio de la práctica del amor fraternal, de ese afecto que doy a los otros, yo mismo vengo a ser también fortalecido en medio de la situación que yo pueda estar viviendo. Hay grandes servidores en medio del pueblo de Dios que están constantemente enseñando, orando, sirviendo, entregándose, aún en participar en las diferentes actividades que se realizan en el pueblo, porque tienen un corazón grande para poder amar a cada uno de los de su pueblo. Pero también, amados hermanos, hoy en este tiempo el Señor nos llama a que en medio de este distanciamiento también podamos manifestarlos de otras maneras, como dije hace un momento, haciendo una llamada, bendiciendo por un mensaje, ayudando a la ofrenda de amor, preocupándose aún por cada uno de aquellos que tal vez en medio de las peticiones vemos que están teniendo una situación y los tenemos constantemente a oración, porque queremos que el Señor los fortalezca y los siga llevando adelante. Pero es necesario poder compartir el amor fraternal. Y finalmente dice ahí el pasaje, aunque amados más, sea amado menos. ¿Qué esperamos nosotros? Porque si Pablo no esperó nada de los corintios, y con todo se entregó, a pesar de que algunos podían corresponderle y otros no, Pablo no esperó ninguna recompensa, sino que lo único que esperó es poder sembrar en la vida de ellos, porque la única recompensa que él iba a recibir era celestial de parte de Dios, porque no había ningún interés humano, sino un interés espiritual de poder edificarlos a cada uno de ellos en ese amor que él estaba entregando. Ahí era donde él iba a ser edificado, ahí es donde otros iban a ser edificados, ahí es donde otros iban a ver el amor de Dios. Y algo que podía consolar el corazón de Pablo es que todo lo que iba a sembrar en la vida de ellos, tarde o temprano, iba a mostrar frutos, porque el único que produce frutos es Dios, por medio de haber implantado esa palabra, por medio de aquellos que envían ese mensaje. Pero Dios va a hacer crecer en esos corazones esa semilla, y nosotros vamos a ver los frutos de ella, porque su palabra no vuelve vacía. Vamos también a irnos al libro de Gálatas, en su capítulo 6, versículos del 9 al 10. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean que la primera expresión que habla el versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando dice aquí la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, lo está diciendo específicamente a la familia de la fe. Aunque sí dice ahí también el pasaje, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y ese término de familia nos hace convivir como familia espiritual. Nos hace tener el reconocimiento que todos aquellos a los cuales tenemos un único Padre tienen un gran valor para nosotros. Y ese valor, amados hermanos, por lo cual nosotros debemos hacer el bien a ellos, es venir a saber de que les guardamos respeto, de que fomentamos sentimientos nobles hacia cada uno de los hermanos, de que guardamos confianza a ellos, les guardamos lealtad, les guardamos estima, los protegemos y los auxiliamos, porque eso es lo que se caracteriza en hacer el bien a cada uno de los que conforman la familia de Dios. Pero también decía ahí la palabra que no nos cansemos, y cuando habla de cansarse, que viene del griego ekeleo, significa desmayar, debilitar, por implicación descorazonarse, cansar o desmayar. Es decir, que lo que Dios nos está diciendo con respecto a practicar el bien y el afecto fraternal y el amor hacia otros es que no desmayemos,
es que no nos debilitemos, es que no nos descorazonemos. Es decir, que cualquier pensamiento, sentimiento o acción que llegue yo a percibir, yo no puedo desmayar en seguir practicando el afecto fraternal y el amor hacia otros. Es que aunque me sienta débil, triste, preocupado o viviendo situaciones personales, más bien Dios me invita a poder no detenerme ahí en esa debilidad, ni en ese desmayar, sino en seguir practicando el amor fraternal. Y que aunque viera de parte de algún hermano que no veo una reacción como yo lo esperaba, no debería descorazonarme, sino al contrario, debería seguir practicando el amor fraternal. Eso es lo que dice aquí su palabra. No nos cansemos, debemos ser constantes en seguir practicando el amor fraternal, porque al final Dios lo que quiere ver es un fruto en medio de nuestra vida, como fue visto por Jesucristo primeramente y como lo fue visto por Pablo, a pesar de todo lo que tuviera que llegar a vivir y los riesgos que pudiera llegar a afrontar, no lo detuvieron para poder practicarlo. Pero también sigue diciendo ahí su palabra en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean que ahí dice, y según tengamos oportunidad. Y oportunidad significa que viene del griego kairos, ocasión, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón y tiempo. Es decir, que hay un tiempo que Dios nos da, que a la hora de practicar el amor fraternal, Dios va a trabajar en medio de nuestros corazones, porque en esa ocasión y en ese tiempo fijo y particular y apropiado, Dios lo que quiere es ver un fruto que salga de nuestras vidas. Así que puede ser que en algún momento se me presente esa oportunidad de practicar el afecto fraternal. Si yo me resistiera a eso, si yo no lo realizara, puede ser que no se produzca un fruto dentro de mí. Pero si yo viendo que a pesar de lo que pueda sentir, pensar, yo dejo que el Espíritu empiece a trabajar en mi vida y a entender que debo practicar el amor fraternal, voy a saber que ese tiempo, ese momento apropiado, esa oportunidad, es tiempo que yo demuestre ese fruto de amor de Dios en mi vida para con otros por medio de ese afecto fraternal. Vea que también entre los significados se encuentra sazón y lo podemos asociar a una fruta, como cuando una fruta ya está lista o un vegetal ya está listo. Cuando ya está sazón, lo podemos comer. Si no está sazón, no nos va a saber bien. Dios sabe los momentos en donde ya nosotros estamos listos para ser parte de poder bendecir a otros. Y ese momento, amados hermanos, lo vamos a distinguir porque Dios y su Espíritu nos lo va a decir en ese momento. Es tiempo de que practiquemos el afecto fraternal. Y pienso, amados hermanos, que este es un tiempo para eso. Porque a pesar de lo que estamos viviendo por causa de la pandemia, no deberíamos estar lejos del pueblo de Dios, sino que más bien ahora es cuando más tenemos que estar unidos en la oración, preocupándonos los unos a los otros, leyendo a veces las peticiones que muchas veces envían, y cuando vemos que alguno está enfermo, poder también abordarlo y preguntarles cómo ha seguido. Aún algunos han cumplido años. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para decirle feliz cumpleaños, que Dios me le bendiga mucho? Vemos que mucho lo practicamos, pero es necesario que todo esto sea parte de esa forma de mostrar ese afecto al pueblo de Dios. Porque es el momento en donde yo no podría quedarme ahí quieto, sino al contrario, venir a bendecir al pueblo por medio de ese amor fraternal, el cual Dios nos está pidiendo permanecer. Y finalmente, amados hermanos, decía ahí que esto lo practiquemos cuando tengamos la oportunidad a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando habla a todos es porque debe ser a todos, no hay excepción. Por eso Jesucristo dejó que oráramos por aún aquellos que nos hacen mal a nosotros. Aún con ellos debemos mostrar el amor de Dios
para que ese amor de Dios los pueda acercar a Él. Pero dice ahí también y mayormente a los de la familia de la fe. Y pienso que cuando Pablo dejó escrito esto y mayormente a los de la familia de fe, es porque es con ellos con los cuales convivimos, cuando nos reunimos en la casa de oración, cuando estamos en constante comunicación con ellos. Pero también, amados hermanos, cuando nos pide ya por demanda aquí, cuando dice mayormente, porque pienso que cuando dice mayormente nos está demandando el Señor a nosotros, a que no exista ninguna división en medio del pueblo, sino que estemos completamente unidos. Por eso Dios también nos llama ahí un poquito la atención, de que si en este momento yo he abordado a aquellos que han sido muy cercanos a mí, Dios me está pidiendo que también aborde a aquellos que tal vez yo no conozca. Dios quiere que nos conozcamos unos a otros y podamos también tener el tiempo de poder conocer aún sus necesidades físicas, espirituales, de manera que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Todo esto es parte de lo que Dios quiere. Todo esto es parte de saber de que ponemos en importancia a ese pueblo de Dios que son parte de la familia, son parte de nuestra familia espiritual. Así que, amados hermanos, ya para estar concluyendo, vamos a orarle al Señor. Si hemos sido de aquellos que hemos mantenido una cierta distancia y que aun cuando estuvimos tal vez congregándonos, poco nos relacionábamos, o teníamos solamente un grupo con el cual nos relacionábamos y a otros muy poco, Dios nos está invitando a hacer un compromiso el día de hoy, para que en medio de lo que estemos viviendo y aun cuando tengamos la oportunidad nuevamente de congregarnos, podamos extendernos a todos aquellos que son parte de la familia del Señor. Conozcámoslos, amados hermanos. Comuniquémonos, alentémonos los unos a los otros a seguir adelante, pues eso es necesario para poder aún fortalecernos. Preocupémonos por las necesidades en que se encuentran algunos, para que entonces podamos ver el amor de Dios por medio de practicar el afecto fraternal. Cerremos ahí nuestros ojos y pidámosle al Señor en medio de este compromiso que cada uno individualmente puede hacer. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sé que ella nos confronta, Señor, pero también nos enseña, Señor. Si en algo, Padre mío, no hemos practicado, Señor, este amor fraternal, queremos comprometernos el día de hoy. Como también, Padre, si lo hemos venido practicando y tú quieres que esto abunde cada vez más y más para que demos fruto, Señor, permítenos que esas oportunidades vengan y se den, Señor, de manera que cuando veamos, Padre, que ahí está el pueblo de Dios, esa familia de Dios a la cual nosotros podemos bendecir, podemos mostrar el amor que tú nos has dado, Señor, podamos en esa oportunidad entregarlo, Señor, porque sé que no solo edificará esto a tu pueblo, Señor, sino hará, Señor, que nosotros sigamos abundando y no estemos ociosos, Padre, para dar ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, y solamente nos toca de aquí en adelante seguir practicando el amor fraternal, tanto hoy en la situación en que podamos estar viviendo por medio de la pandemia, pero también cuando el Señor nos permita ya empezar a congregarnos cada uno de nosotros en su casa de oración. Dios me les bendiga.